Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer la escritura en Lucas capítulo 3, versículo 1. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Uterea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Hasta ahí. Vamos a orar. Dios del cielo y de la tierra, en esta preciosa hora, te rogamos que nos des entendimiento, comprensión, para poder madurar más en la Escritura, para poder, Señor, que tu palabra siga predicándose, Señor, en los corazones que aún no te conocen, y que nuestras vidas como creyentes sean afirmadas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos. Amén. Ocupamos el lugar. Se le ha titulado a esta enseñanza llamados al arrepentimiento. Todo el capítulo de Lucas 3:1 hasta el versículo 20 estaremos escudriñando un poco más a profundidad para poder analizar la vida del arrepentimiento. Nos presenta aquí la historia bíblica cuando estuvo Juan el Bautista, y nos dice que su propósito era abrir camino al Evangelio, abrir camino a la verdad, abrir camino a Cristo Jesús que habría de venir, siendo Él un enviado del cielo con un propósito enorme de poder contradecir los conceptos del pueblo de Dios que estaban extraviados según las Escrituras. Y es aquí donde queremos analizar cómo somos llamados al arrepentimiento y cómo dentro de nuestras vidas como cristianos tenemos que seguir en ese mismo llamado del arrepentimiento. Algunos dicen que cuando se convierten a Cristo Jesús ya no necesitan más arrepentirse, pero la Biblia nos muestra que seguimos siendo pecadores. Pablo nos dice: si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, Santiago, todos nos recalcan en las Escrituras que tenemos que ir a un acercamiento ante la presencia de Dios. Pero analizando este tema de ser llamados al arrepentimiento, estando estos varones que mencionamos, que era Poncio Pilato, Herodes, Lisanías, Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, que eran los que presentaban ante el pueblo los sacrificios y llevar al pueblo al arrepentimiento y hacer las expiaciones por los pecados para que el pueblo viviese en la santidad y pudiese Jehová ser agradable de su pueblo. Pero esta manera de enredarse y entrelazarse en los conflictos del gobierno y hacer una asociación con aquellos que no tenían conocimiento, sino de aquellos que buscaban un reinado terrenal, mientras que los sacerdotes y los sumos eran especialmente para llevar al pueblo a un reino espiritual, a un reino celestial.
Es de esta manera que la Biblia nos habla con este paréntesis de los primeros versículos y nos da la introducción para que conozcamos cómo estaba viviendo el pueblo, por qué fue necesario que Dios enviara a Juan el Bautista. Aquí nos dice que en ese mismo momento, cuando estaban estos personajes hablando con Juan, tratando de interrogarlo por qué bautizaba, tratando de interrogarlo por qué predicaba el arrepentimiento, puesto que Juan no era un sacerdote, Juan era un profeta, puesto que Juan no ministraba dentro del templo, sino que estaba en el desierto bautizando y haciendo la conciencia de los hombres que volviese a Dios. Es aquí donde ellos se disgustaron, pero cuando precisamente estaban hablando con Juan, dice que vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a él y le dijo que él estaba predicando para el arrepentimiento, para el perdón de pecados. Voz que clama en el desierto, decía Juan, preparar el camino. La voz del Espíritu hablaba por boca de Juan y decía, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y todo collado. ¿Qué estaba diciendo? Que los orgullosos, los religiosos, los prepotentes, los gobernantes tenían que doblegarse, tenían que bajarse de esos estándares que ellos habían puesto en sus mentes y habían puesto en sus corazones, desviándose de la palabra del Señor. Y la voz del Espíritu hablaba por boca de Juan el Bautista y decía, y los caminos torcidos deben de ser enderezados, y los caminos ásperos, allanados, también dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Juan el Bautista no estaba leyendo un libro, no estaba leyendo la ley de Moisés, no estaba dando un testimonio de Abraham, de Isaac y de Jacob, no. Él estaba hablando por la voz del Espíritu Santo. Estas palabras penetraron en estos tetrarcas, penetraron en estos falsos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. El nombramiento lo tenían, pero la conducta de su corazón era necia, era rebelde, eran duros de corazón. Solamente la voz del Espíritu Santo podía quebrar la dureza de sus corazones. No había otra forma. Por eso hoy mucho pueblo lee y lee y lee la palabra de Dios, pero sus vidas no son cambiadas, no son transformadas. Sus vidas siguen iguales como cuando estaban en el mundo, llenos de mentira, llenos de engaño, llenos de falsedad, llenos de apariencia, llenos de hipocresía. Y esa es la dureza del corazón, porque no han oído la voz de Dios, porque no han discernido entre las palabras de Juan el Bautista y las palabras de Herodes, de Pilato, de Felipe, de Anás y Caifás. Esas eran voces naturales, voces de hombres corruptos en sus conciencias, mezclados con el gobierno y mezclados con la santa palabra del Señor. Pero la voz de Juan el Bautista nos provoca arrepentimiento, nos provoca convicción y una manera que es la que Dios habla desde el cielo. Y nos manda a que si nuestros caminos están torcidos, se enderezcan por la obediencia del Señor. Y es aquí que decía a las multitudes que salieron a ver, que salían a ver. Para ser bautizados vinieron algunos, pero otros venían para solamente criticar al mensajero de Dios. Y les decía, estos que han venido pueden ser bautizados porque sus corazones tienen frutos dignos de arrepentimiento.
Pero ustedes, sus corazones, sus mentes, sus actitudes y su vida representan una generación de víboras, llenas de mal por dentro, procuran el mal y también obligan al pueblo a llevar el mal. Están desviando al pueblo de la verdad. La palabra aquí, víbora, sabemos que significa serpiente, la antigua mentira de Satanás, que siempre está ahí para estorbar los planes divinos, que siempre está ahí para interponerse a lo que Dios quiere hacer. Y venían muchos dispuestos de corazón, dice, y se bautizaban, se arrepentían y eran bautizados por Juan. Pero venían muchos con corazones duros, se daban la media vuelta y se regresaban otra vez de donde habían sido enviados. Y él les decía, ¿quién les enseña a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién? ¿Quién habla sus mentes? ¿Quién habla sus corazones? ¿Quién conduce sus vidas? ¿Quién conduce sus vidas al engaño, a la mentira? ¿Quién? Les estaba abriendo una oportunidad de reconocer sus faltas, de reconocer sus errores, de humillarse, de doblegarse, de reconocer y de arrepentirse, que era el mensaje primordial, llamados al arrepentimiento. Pero su necio corazón dice que en Herodes no le cayó el mensaje en su corazón, porque les decía hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no nada más de labios, de boca, no, sino que dice el mensaje viene de nuestros padres, de Abraham, donde fueron testigos de hombres de fe, donde decidieron abandonar una vida y seguir los caminos del Señor. Los llevó a los antepasados de Isaac y de Jacob, de Moisés, y de cómo ellos caminaban en la obediencia, cómo habían sido piedras vivas, edificantes, donde se podía caminar en una transformación de un carácter. Y es ahí donde les decía, todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes presuman, todo lo que ustedes divulguen, hay una sola cosa que puedo decirle, decía Juan el Bautista. La verdad, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y será echado en el lago de fuego, en el infierno que arde para siempre, por siempre, y se perderán las vidas, se perderán los corazones. Es ahí donde el mensaje venía arreciando las conciencias de aquellos que estaban torcidos. Por eso no recibieron a Cristo Jesús en su corazón, porque a ellos vino y no le recibieron. Y Juan era la punta de lanza que habría de cortar los pensamientos inicuos de sus propios corazones. Mire, el arrepentimiento sincero es tomar una opción de un cambio, llorar, lamentar, entristecerse, pero reafirmar una decisión para poder cambiar la vida desobediente que no implica un agrado delante de Dios. Es una transformación externa, de adentro, del corazón. Y la palabra de Juan trascendió la vida de ellos, entró por la mente, entró en el corazón, entró en el alma de ellos, los sacudió la verdad. Porque se suponía quienes debían de hablar la verdad eran los sumos sacerdotes Anás y Caifás, pero estos estaban mezclados con las políticas religiosas. Era imposible que la palabra de Dios viniese a Anás y a Caifás. Ahí mismo, en presencia de Juan el Bautista, la palabra de Dios dice que vino palabra a Juan, y no vino a Anás ni vino a Caifás. ¿Por qué? Porque Dios no hablará a los corazones corruptos, su presencia no habitará. Él tratará primero de limpiar. No se echa vino nuevo, dice, en odres viejos, porque antes se romperán.
no soportarán la gloria, no soportarán la voz del Espíritu Santo. Es por eso que ellos no entendieron, no comprendieron y no analizaron, porque no tenían discernimiento. Ya no reconocían la voz de Dios. Y Juan les decía: yo a la verdad vengo a bautizar en agua, es todo lo que puedo hacer. Pero parecía que él no hacía mucho, pero estaba marcando la historia del pueblo de Israel. Estaba abriendo camino a aquel que habría de morir, aquel que habría de venir a salvar la vida, aquel que habría también de venir a dar la vida, para que por medio de ella usted y yo viviésemos en estos tiempos. Mire, yo a la verdad bautizo en agua, pero le dice: si a ustedes les parece duro lo que yo predico, si a ustedes les parece que las palabras trascienden sus corazones, esto no es nada, decía Juan. Viene uno mayor que yo, el cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Este bautiza con Espíritu Santo y fuego. Este purifica, no nada más los pensamientos, purifica el alma, purifica las conciencias, purifica todo el ser y todos los pensamientos del hombre. Los discierne, los quebranta, los desmenuza, quita el corazón de piedra y pone uno nuevo. Él transforma como Él quiere. Y esto no le gustó. Esto no le gustó a Pilato, a Herodes, no le gustó a Lisanías, no le gustó a Anás ni a Caifás. Y se va directamente a Herodes y le dice que no le es lícito tener la mujer de su hermano Felipe. Esto cayó en ira y en contienda. El diablo que estaba metido ahí en esos corazones salió con ira y salió con coraje y no soportaban las palabras de un hombre de Dios, no soportaban la voz del Espíritu que hablaba por medio del mensajero. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Él limpiará, Él purificará, Él santificará, Él apartará a los cabritos de las ovejas. Él, Cristo Jesús, Él no vino a engañar al pueblo, Él vino a hablar la verdad. Él vino a santificar a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga la vida eterna. Así es que debemos de gozarnos en esta palabra, y si no nos gozamos es porque hay algo chueco en nuestros corazones, algo está torcido en nuestras mentes que no nos gusta oír la verdad, y podremos estar como Pilato, y podremos estar como Anás y como Caifás, dentro del pueblo de Dios, pero corrompidos, llenos de maldad y llenos de engaño, llenos de envidia, llenos de soberbia, orgullosos y arrogantes, y podremos ser llamados hijos de Dios. La Biblia no quitó el nombramiento de Anás y Caifás, dice que eran sumos sacerdotes, el grado más honroso del sacerdocio. El sumo era lo que entraban una vez al año. Los sacerdotes entraban para hacer expiación. Ellos entraban en el lugar santísimo. Los otros entraban en el lugar santo y los demás estaban en los atrios. Es algo comprensible en la Escritura cuando nos lleva en una madurez espiritual. Cuando la palabra de Dios va cortando las áreas que no nos gustan. Dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, de todas las maldades que Herodes había hecho en su corazón, sobre todas ellas añadió además esta:
y encerró a Juan en la cárcel. ¿Y qué pasó? Le mochó la cabeza. Yo creo que ni Felipe se había dado cuenta que estaba con su mujer. Y para que no supiera el pueblo las sinvergüenzadas que estaba llevando el rey Herodes, bonita fachada, el rey Herodes, que debería de ser ejemplo de la nación de Israel, el que debería de dar el ejemplo, era un sinvergüenza, era un adúltero. Y esto no le gustó, porque la palabra de Dios sigue siendo recta, le guste a quien le guste, sigue siendo recta y sigue siendo la verdad. Es por eso que en estos tiempos muchos huyen de la verdad, muchos huyen y van a los lugares donde solamente le solapan el pecado, donde le hablan palabras bonitas sin compromiso, donde no hay nada de santidad, donde no hay nada de pureza, donde no hay nada de verdad, donde no llevan a los hombres a un compromiso y a las mujeres a despojarse de la vieja naturaleza. No, todo es por encima. Aquí Anás y Caifás querían hallar gracia delante de Herodes, como muchos hoy en día quieren hallar gracia delante del mundo y tienen a mucho pueblo, pero no los han corregido por la palabra, porque tienen miedo que se les vayan. ¿Por qué? Porque se han asociado, porque sus pensamientos no son rectos, no son justos. Ahora buscan asociarse con el mundo y beben todo lo que el mundo les da y comen todo lo que el mundo les da, mientras que van haciendo a un lado la palabra de Dios. Así también Dios irá borrando sus nombres del libro de la vida. Así también Dios irá borrando sus nombres del libro de la vida. Así también Dios cerrará la puerta. Y aunque digan, Señor, Señor, bebimos contigo, estuvimos contigo, y fuimos a la iglesia, fuimos a los servicios, tocamos, cantamos, el Señor le dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el corazón no fue recto. La justificación ante el llamamiento al arrepentimiento aún sigue la dureza de corazón dentro del pueblo de Dios. Y si está dentro del pueblo, ¿qué se espera del mundo? ¿Qué se espera del mundo? Donde vive engañado por las artimañas del enemigo, donde siguen conduciéndose en las tinieblas, en los deleites, en los placeres, en los vicios, en los antros, en el adulterio, en la fornicación, en el pecado desenfrenado que el mundo ofrece, en los deleites pasajeros, en los bienes terrenales. Si Satanás vino a Cristo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si se lo dijo a Cristo, que no se lo diga al mundo. Jesús fue impulsado por el Espíritu, fue llevado para su ministerio. El mundo es arrastrado en el engaño y en la mentira, y aunque se le siga predicando y se le siga invitando a ser llamados a ser partícipes de este arrepentimiento, también la palabra se sigue anunciando dentro del mismo pueblo de Dios. Hoy, ¿qué implica una transformación interna? ¿Qué implica? Implica abandonar el pecado, implica las malas intenciones, implica las malas actitudes, implica la desviación continua para aparentar. ¿Cuánto cristiano hoy en día vive estas actitudes de apariencias? ¿Cuántos líderes religiosos aparentan tener una iglesia de sana doctrina cuando siguen las concupiscencias del mundo? ¿Cuántos presumen vivir una vida de santidad cuando
se pasan la vida levantando falsos a sus mismos oyentes. Las intenciones del corazón Dios las ve. Su palabra dice que Dios discierne las intenciones del corazón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Escrito está: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si sembráis, si vivís, dice el apóstol Pablo, en la carne moriréis. Si vivís en el Espíritu, viviréis. Es aquí donde se confunde el verdadero arrepentimiento genuino con una emoción. La emoción también provoca la culpa. La emoción también hay una reacción rápida al arrepentimiento. La reacción también es pretender seguir un camino nuevo. La emoción también es mostrar un cambio de corazón y de vida momentáneo. O si cae en el engaño, estará toda la vida emocionado. Pero mire, tomar la consideración todos a la manera de un daño personal. Cuando no se da cuenta, el hombre vive engañado. Y eso nos lo aclara Santiago, que estamos mirando en la cita bíblica, Santiago 1:22, que dice, la Escritura dice que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Porque el que es oidor de la palabra, dice, se engaña a sí mismo. Se engaña. Y esto es un despertar al arrepentimiento. Es un despertar de las emociones pasajeras. Una emoción que solamente lleva a un cambio de corazón que no es constante y verdadero delante de Dios, vivirá una mente engañada, vivirá un corazón solamente en sus idealismos. Pero en consideración, la Biblia nos muestra en el manual de Dios, nos dice que nos apartemos del pecado. Las emociones no te apartan. Te pueden llevar a emocionarte. Escuchaste una palabra de Dios, te emocionaste. Eso lo da en la semilla que fue sembrada, de cómo fue rebajando el 90, 60, 30 y cómo también se añade hasta el 100%. La semilla cayó en pedregales, otras se ahogaron, otras su fe no creció, y todo eso nos va determinando que hay mucha emoción dentro del pueblo, pero poca convicción de arrepentimiento de un corazón genuino. Mire qué diferencia. La Biblia nos dice, apártate del pecado. Puedes recibir el perdón cuando hay arrepentimiento, cuando hay un cambio de vida totalmente a la manera de Dios. Hay una palabra que no les gustó a estos religiosos. Era humillación. Humillación. No se humilló. El rey Herodes no reconoció su pecado estando con la mujer de su hermano Felipe. No. Anás, Caifás no se humillaron ante la voz de Dios. No reconocieron que ahí tenían un profeta de Dios. No. ¿Se recuerdan cómo Samuel fue llamado? ¿Qué pasó con Elí? Ya no oía la voz de Dios. Se escaseaba la palabra de verdad. Entonces Jehová habló. Es ahí donde se pierde la convicción de la voz de Dios, donde nos lleve a un arrepentimiento genuino. Ahora, no existe la vida emocional sin arrepentimiento. No te dará una convicción de pecado. No te llevará a una relación genuina con Dios y no será aceptada. Porque ellos vivían emocionalmente diciendo que eran los sumos sacerdotes.
que era el rey Herodes y que eran los tetrarcas de Israel. Había emoción, sí, estaban emocionados, eran los que conducían al pueblo supuestamente, pero eran el engaño y era la mentira. También otros se emocionan cuando hay una celebridad bonita y hermosa, también, pero luego se apaga, porque no es un arrepentimiento genuino. El verdadero arrepentimiento genuino te dará una transformación y una convicción genuina hasta el tiempo final. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y si usted no tiene esa convicción, usted va a desmayar. Usted va a caer en el engaño y va a caer en la mentira. La emoción es un sentimiento, pero seguir haciendo lo que uno desea no te lleva al arrepentimiento. Solo decir que estás bien algo, pero no aprobarlo, puede ser una emoción. Mire, solo puede ser pasajero. Solo sucede con lo que se escucha, pero no hay una manera de mostrar una seguridad, sino más bien emana una sonrisa de la expresión para no aceptar lo que se está recibiendo, sino nada más aparentar. ¿No se ha fijado usted a veces que lo quieren saludar o lo saludan y le dan la mano y le voltean la cara con una sonrisa? Eso no es algo sincero, es algo hipócrita, mentiroso, porque no lo ven a los ojos, porque no lo saludan de corazón. Algo similar así es. Ahora, dice, solo aplaudir, pero no sentir ganas, sino hacer lo que otros hacen, eso es emoción. La emoción sin propósito solo llenará lo que está dentro de tu ser, pero seguirá el corazón vacío. ¿Sí? Ahora, la emoción puede estar ahí toda la vida. Y hay un culto, gloria a Dios. Hay una reunión, amén. Vamos a cantar, amén. Vamos a participar, gloria a Dios. Vamos a hacer otra actividad, gloria a Dios. Pero llega a la casa con un corazón vacío. Toda la semana vacío. Esa es emoción. El verdadero arrepentimiento da fruto. Que si se va a la casa, se abre el pasaje bíblico y se reflexiona en las citas bíblicas de la enseñanza. En la semana voy a buscar qué me edifica. Voy a ver un predicador que hable la palabra de verdad, que me edifique a mí y me lleve al alimento espiritual. O voy a poner música que me edifique el alma, que me lleve a la adoración, que quebrante mi corazón, mi vida. Es ahí donde sentimos la grande diferencia. Ahora, una actividad, todos dicen amén. Pero cuando son llamados a la oración, pocos amenes. Un convivio de comida, sobran las manos levantadas. Pero cuando se predica de un cambio de vida, ninguna mano levantada. Aleluya. Cuando se decide ir el pueblo a un parque de diversión, muchos amenes, y muchos salen y no saben de dónde, pero se añaden a la multitud. Cuando hay comida, cuando hay fiesta, se añaden a veces caras nuevas. Pero cuando los invitan a la iglesia, al compromiso, a alabar y adorar a aquel que murió en la cruz del Calvario, no contestan ni los teléfonos, ni los mensajes. Entonces, los corazones que son emocionales siempre vivirán de una apariencia. No digo que todos, y tampoco en todas las circunstancias, porque hay veces que no podremos asistir al compromiso, pero eso no define por días que uno falte al compromiso de lo que es llamado la congregación, pero el compromiso Dios lo manda dentro del corazón, en donde quiera que usted esté. Usted puede fallar a la iglesia, pero no puede fallar dentro de su corazón, porque ahí está la presencia, ahí habita el Señor. El Señor habita. El Señor habita en medio de su pueblo, el Señor habita en medio de la alabanza, el Señor oye los corazones antes que usted y yo vayamos a decir las palabras. El Señor ya sabe lo que vamos a decir, así es que esa presencia que no se pierda. Ahora,
cuando se trata de trabajar dentro de la obra de Dios, pocos amenes. Pero cuando se habla de un concierto de alguien que va a venir a la ciudad y va a hacer su show y mostrar sus cosas, hay mucho pueblo de Dios que se deja mover. Y es bueno ir a alimentarse de vez en cuando y también mirar qué es lo que se te va a ir adentro del alma y del corazón, ¿verdad? Porque si te vas a ir aleluya y vas a regresar rock and rollero o palabras inadecuadas, pues mejor no vayas. Pero esto es nada más haciendo mención de la inclinación de los corazones emocionalistas. Defender una ideología eclesiástica o promover una denominación es muy visible ante la sociedad y muchos hasta se enojan y defienden porque se habla mal del criterio, de los puntos doctrinales y de esto y del otro, pero el corazón está vacío de la presencia de Dios. El corazón está lejos del Señor. Entonces se cae en la apariencia de presentar como cayó Anás y Caifás y Poncio Pilato y Herodes y todos los que los rodeaban, de caer en un emocionalismo, en una mentira, en un engaño, en un error. Y cuando Dios habla al corazón, ahora no estamos hablando de la iglesia, ni del pastor, ni del predicador. Cuando Dios te habla ya en la madrugada a las 3 de la mañana y oyes una voz que te dice levántate a orar, ¿qué pasa ahí? Ahí no hay conciertos, no hay show, no hay iglesia, no hay invitación a un convivio de comida, no hay nada. Es directamente la voz de Dios. Juan el Bautista dice que vino la palabra de Dios y lo que vino a Juan, eso habló. No hubo diferencia. Él no se hizo para la derecha ni para la izquierda. Ay, háblale a Anás y a Caifás porque son los sumos sacerdotes. No, Señor, a ti te estoy hablando. Y Juan fue obediente a hablar lo que la voz le dijo que hablara. Aleluya, estamos siendo obedientes. Para terminar este tema de mucha importancia, Lucas aquí 6:46. ¿Puede leerlo? También. Y nos lleva a nosotros a mirar y seguir analizando cómo están ahí. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Aleluya. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor? Alábame, métete en oración, métete en ayuno, consagra tu vida, apaga el televisor, deja las redes sociales, métete ahí en oración, quiero comunión contigo. Y no hacemos caso. Pero somos buenos para vivir una vida de emoción, pero no una vida de arrepentimiento. A los 10 minutos te están pegando calambres en las rodillas, pero puedes estar de pie. Te cansas, puedes estar sentado. Hay muchas maneras de buscar la presencia del Señor. Pero aquí nos dice, ahora el Señor nos hace una invitación a abandonar los malos caminos, a tener una vida de victoria y una fe genuina. Así es, caminar en el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No hay nada más. Ahora la convicción debe de emanar dentro de tu corazón y dentro de mi vida. Amén. Así es lo que el Señor nos habla ahora. Entonces hay que identificar cada palabra, cada enseñanza y llevarla a la Escritura. Si es palabra de Dios, recíbela en tu corazón. Si es mensaje de Anás y Caifás y de Poncio Pilato, recházalo. Repréndelo en el nombre de Jesús, porque no proviene del cielo. Pero si es mensaje de Juan el Bautista, aunque sea cortante y tajante, recíbelo en tu corazón, porque las palabras de Dios son vida. Amén. Y la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que penetra hasta los huesos, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón y parte el alma.
También nos dice que es como fuego que purifica. Y también nos dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Así es que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere hacer de sus hijos, quitar los corazones de piedra y poner los de carne. Bendición para cada uno de ustedes. Aleluya. Dios les bendiga.